¿Qué hacer para alejarnos del machismo? Queremos presentarles Agendas de Género y Desarrollo. Es una organización sin fines de lucro que ha centrado su atención, sus esfuerzos y su trabajo en los roles que juegan los hombres en sus relaciones y cómo a través de la autorreflexión y el apoyo muy importante entre ellos mismos puede transformar su percepción propia y por supuesto el entorno de las mujeres para trascender el machismo. Para explicarnos esto, darnos más detalle, tenemos el gusto de recibir en el estudio de Café Capital a Mauro Vargas. Él es director de esta institución. Mauro, bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, Alejandra, muchas gracias por esta oportunidad para compartir algunos elementos del trabajo que hacemos. Pues platicábamos previamente a esta entrevista que, hablando de la violencia de género, mediáticamente, pues a veces nos enfocamos solamente en las mujeres, pero también hay que hablarle a los hombres, a aquellos hombres que mediante prácticas machistas, a veces incluso sin saberlos, no los estamos justificando, están haciendo acciones violentas, cometiendo acciones violentas contra las mujeres. ¿Qué hacen en esta institución? Mira, para nosotros es muy importante que efectivamente se priorice siempre la atención y el enfoque de este tipo de análisis en las mujeres. Cuando lo vemos desde la perspectiva de género, es importante hacerlo siempre, resaltar que todo lo que se hace en esta materia es para promover el adelanto de ellas, aunque en nuestro caso lo hacemos a través de impulsar también la promoción y el desarrollo y la reflexión crítica propositiva del trabajo que implica que un hombre analice cómo se construye y cómo puede cambiar hacia posibilidades nutricias, empáticas, solidarias y verdaderamente igualitarias. Entonces, lo que hacemos es promover que los hombres nos comprometamos de una manera activa con la igualdad a partir de varios ejes. Okay. Prevención, atención, por ejemplo, de la violencia y todo lo que implica analizar las temáticas que nos implican, vaya, como varones, pues, ¿no? Ciertos malestares, ciertas dudas. Y surge este nuevo concepto de nuevas masculinidades. Fue un tema que incluso comentó ayer, ya le dábamos testigo la jefa de gobierno. Para entender este concepto y entender las diferencias, ¿cuáles son estas principales diferencias entre el machismo tradicional, pues este esquema familiar y cultural con el que hemos crecido incluso personas de mi generación y de la tuya? ¿Qué hay de diferente con estas nuevas masculinidades? Mira, cuando hablamos de masculinidad hay que entender que es un proceso de construcción identitaria. Esto es, ¿qué significa aprender a ser hombre en un país como el nuestro, ¿no? Yo les digo a los hombres en los talleres, a veces parto de la pregunta básica de ¿cómo sabes que eres hombre? ¿Cuándo lo supiste? ¿Cómo te diste cuenta de que eres hombre? Y una vez que interiorizan esa pregunta, dicen, bueno, aprendí porque así soy, porque sí, bueno, llegaste al mundo con este cuerpo, pero lo que tú estás siendo muchas veces es un aprendizaje cultural que deviene de varios ¿Cuándo asumiste ámbitos. ese rol? La propia familia, efectivamente, te va marcando roles, en la escuela, en el trabajo, en los medios, en la radio, hay muchas formas. Ahora, en una cultura como la que vivimos, esto nos lleva a un aprendizaje pues, fundamentalmente machista, opresor, que te hace daño, porque muchos de los aparentes privilegios que tenemos se nos terminan revirtiendo. Te afectan a ti y a la larga afectan tus vínculos más significativos. Y tu que además pareja, a veces tus también hijos, nosotros etc. tenemos un poco que ver ahí, ¿no? Claro, porque vivimos en una cultura patriarcal que nos implica a todos. Es un gran paraguas que nos cubre a mujeres y a hombres. Ambas partes tenemos mucho que hacer, porque además nos necesitamos para perpetuar la especie, para continuar, el mundo lo compartimos. Sin embargo, es cierto que a través de estas miradas tradicionales, para muchas personas, para muchas mentes, el hombre y lo masculino son superior a la mujer y lo femenino simplemente por eso, por una cuestión de diferencia sexual. El análisis implica entonces hacer notar que eso pues es una idea que la podemos cambiar y que está en cada quien la posibilidad de iniciar procesos hacia la promoción de la igualdad ya hoy mismo, si te lo propones. Hay que reconocerlo, no es un proceso tan sencillo. Daré, por ejemplo, mi testimonio. Yo tengo esos dos conceptos en mi formación. Sí. De niña crecí con conceptos machistas porque en mi sociedad, en algún momento en mi familia, así se vivió. Ahora que soy una mujer adulta, entiendo esa diferencia, pero en mi formación existen estos dos conceptos. Seguramente existe gente que está en esta misma circunstancia. ¿Cómo logras ponerlos juntos sin que estén peleando, que convivan de una manera armoniosa y pues sobre todo por el bien de todos, un bien social? Pues la idea es que se puede compartir siempre cualquier ámbito de una manera, digamos, dialogante, respetuosa, empática otra vez. Mucho de lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, que tiene que ver con cómo las exigencias de las mujeres, que son muy válidas y que se transforman en estas movilizaciones que vamos a vivir el domingo y el lunes, tienen que ver pues con una apatía, con una aparente forma de desprecio, digamos, por los derechos de ellas que por generaciones hemos vivido. La idea es, a ver, hagamos un alto. Nosotros los varones tenemos mucha responsabilidad
en este tipo de circunstancias, pero nadie nos ha hablado directamente de qué se trata, pues, ¿no? Y se trata de que tengo la idea de que soy superior y que desde ahí puedo imponerme. Claro. Entonces, cuando lo llevas a la práctica de una manera muy cercana, que cada sujeto, cada hombre, pueda ver lo que le ocurre a sí mismo, lo que ocurre en su casa, porque también les decimos, la igualdad empieza en casa, Claro. ¿no? El hecho de que estés vinculado con alguien en una pareja estable, por ejemplo, y que tengas un compromiso de pareja cerrada, si eso es así, pues bueno, te implica el compromiso, por ejemplo, de criar de manera conjunta, Claro. de tener a hacer Sí, cuidados, de compartir responsabilidades. la corresponsabilidad de lo que implica el trabajo en casa, todo ese tipo de cosas que se deben de hacer diario, hay que participar en estas lógicas. Y el tema es, todo lo aprendiste. Y no es tan complejo, pero lo hacemos muy... Sería cosa de desaprender, como llegar con la maleta, para abrirla desaprender y reaprender posibilidades, otra vez, nutricias, solidarias, empáticas, cuidadosas, respetuosas. Y trabajar, ponerle un poquito de empeño. Ustedes tienen un proyecto, un programa que se llama Hombres Trabajándose. Trabajándose. ¿De qué se trata? Esos son grupos de reeducación que tenemos, estamos en la colonia Roma Sur, aunque lo hemos diseminado por toda la República y en otros países de Latinoamérica, para trabajar con hombres que tienen la disposición para revisar sus prácticas cotidianas. Si hay alguna cuestión, muchos hombres llegan en crisis, llegan de forma voluntaria generalmente, pero llegan porque ya pasó algo grave o ya les pusieron un límite, ¿no? Una demanda de divorcio, o llegaron a su casa y ya no estaba y para regresar le impuso... Tocaron fondo de alguna forma. La idea de que pues, si no vas a un espacio para atenderte, a veces a ellas mismas le dan la solución. Mira, encontré esto, agendas, pues ve a un grupo. Y en lo que vas a recibir del grupo es un proceso a través del cual vamos a cumplir 3 objetivos. Primero, darte cuenta de que muchas de las actitudes machistas que se traducen en violencia las estás ejerciendo tú a partir de los aprendizajes. ¿Cuáles son? Identifica qué es violencia económica, violencia verbal, violencia sexual, violencia emocional o psicológica, etcétera. Porque muchas veces piensan que la violencia es el golpe, es dejar un moretón, etcétera, una marca. Y no se dan cuenta de que un silencio prolongado, con cierta intención, una mirada lasciva, una mirada enojante o enojada, es una forma de controlar y de ir socavando día a día el autoestima de la otra parte. Piensan que la violación sexual es el extremo de esa violencia, pero no se dan cuenta de que la infidelidad, por ejemplo, puede ser una forma de ejercer violencia sexual, sobre todo si no te proteges, porque puedes llevar cualquier infección a tu propia pareja estable. Incluso lo veíamos en el violentómetro, esta famosa pues ley del hielo, te aplico la ley del hielo, un silencio prolongado con la intención de hacer daño. Súper importante, paso número 1, los decías, darte cuenta para todos aquellos hombres que escucharon la entrevista y que por ahí algo les checó, que crean que necesitan a lo mejor informarse un poco más. Les pedimos por favor que se acerquen con Gendes. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Algo importante, no todo tú eres violento ni siempre lo eres. Claro. También no te quedes con el estigma, pero es importante que te responsabilices. Ahí está la posibilidad de cambiar, ¿no? ¿Cómo los contactamos? Pues bueno, nos pueden visitar en nuestra página electrónica www.gendes.org.mx o a nuestro teléfono 5584-0601. Ahí estuvieron apareciendo también las redes sociales a través de la pantalla. Mauro Vargas, director de la Asociación Civil Gendes, muchísimas gracias. Qué interesante proyecto. Ojalá que pues muchos hombres deseen darse cuenta, deseen pues revertir estas conductas. Es por el bien de ellos y por el bien de nosotras, por el bien de todos. Estamos para servir. Muchísimas gracias, Mauro.